Miguel, parece que no tienes audio disponible. No te oigo. A ver. Estás conectándote al audio ahora. Pero no te oigo. Déjame poner el micrófono a Vilma, a ver. Vilma, a ver si soy yo o es allá. No, César, no, aparece solo que tiene cámara, pero que no tiene un medio de micrófono en el Correcto. dispositivo. Sí, vamos a darle un chance a ver si lo arreglan, ¿ok? Ujú. Ahora debes tener algo por Ahora, ahí. Ahora sí. ahora sí. Sí, debes tener algún equipo por ahí cerca y te hace feedback. Ah, O una corneta o algo y hace feedback. vale. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, discúlpame, es que tengo conectados el móvil y también el Sí, portátil, porque en el portátil no se ve o sea, no se ve no se oye el sonido. ok. Bueno, disculpas a todos. Mira, César, yo te quería preguntar sobre todo, bueno, en temas de indagación, ¿no? En lo más esencial. Eh, a ver, me doy cuenta, porque veo que, bueno, en lo que es la experiencia normal, digamos, fuera hay una multiplicidad de objetos, ¿no? Infinitos objetos a los que se puede prestar atención y, sin embargo, el que presta atención es siempre el mismo, ¿no? Sería, por decirlo así, la atención exige como un punto de partida a un punto de llegada. El punto de llegada será aquello de lo que se tiene experiencia, ¿no? Ya sea una percepción, un pensamiento, una mesa, en fin, cualquier cosa.
Hay multiplicidad de infinitos objetos a los que se puede prestar atención, ya sean exteriores o interiores. Sin embargo, como la indagación va precisamente de ir al punto desde donde surge la atención, y a ese punto le llamo yo, bueno, casi de manera priorística, ¿no? Que digo, ¿quién conoce? Yo. ¿Quién atiende? Yo. Sale eso sin pensar, ¿no? Entonces, el problema, claro, de la indagación, cuando se dice, una vez que soy yo el que conoce, ¿quién soy yo? Esa pregunta, digamos, exige que tengas que indagar al punto de partida de la atención. Y lo que veo que es una imposibilidad. Es decir, como el punto de partida de la atención, que soy yo, aunque no le doy forma a ese yo, ¿no? Pero sé que es el punto de donde surge la atención hacia cualquier objeto, si se pretende indagar, la atención no puede surgir porque es justamente el punto desde donde surge. Entonces, no hay una distancia que pueda recorrer para que se pueda indagar o atender al atendedor en este caso, al yo de donde surge la atención. Entonces, mi pregunta al respecto, porque el otro día creo que dijimos, o dijiste que ese punto no es el absoluto tampoco, que es como una noción de existencia de la que parece surgir la atención y, sin embargo, de nuevo es un objeto. En este caso, no, bueno, no sé cómo llamarlo, pero bueno, el hecho en sí que yo diga yo es porque de alguna manera lo estoy observando. Si no, no hablaría de ello porque ni siquiera tendría noción de la existencia de ese yo, ¿no? No lo llamaría yo, digamos, no lo sé. El punto es ese, es decir, si eso es inindagable, ¿de qué manera se puede formalizar la indagación cuando el punto que tienes que indagar es inindagable, digamos? ¿Y qué sería Ahí, como ahí, permanecer ter- ahí? Sí. ahí termina la indagación. ¿Ahí empieza o termina la indagación? Ahí termina. El resto viene solo. O sea, la indagación solo puede llegar al punto de donde surge la atención. Ujú. Y entonces no podría ser susceptible de indagarse, o sea, o de atenderse, digamos, porque es el No, punto desde donde surge la atención. claro, esa es como lo quieran llamar. Algunos lo llaman mente, otros lo llaman individuo, otros lo llaman conciencia relativa, esa noción de ser. ¿Mm? Ujú, Esa noción de ser se queda sin pensamientos, incluyendo el pensamiento yo soy el cuerpo. ¿Mm? El absoluto se revela cuando esa noción de ser se queda sola, incluyendo perdiendo la identificación con el cuerpo. ujú, En ese estado, el mundo, el cuerpo y esa conciencia del mundo y el cuerpo no se perciben como separadas. ¿Mm? pero Donde sí el se que... percibe. Es decir, no se perciben Claro, dualmente como de un sujeto que los percibe, claro, o sea, sino que, bueno, el sujeto ya no es el cuerpo, sino esa conciencia, esa noción de ser. Y se hace obvio que hay algo allí que las ve. ¿Mm? Que primero pareciera ser un vacío, ¿ok? Un objeto, perdón. ¿Mm? Porque todavía pareciera que hay un sujeto que la ve, que es imposible, en realidad se está revelando a sí misma, ¿ok? Por sí misma, para sí misma. Primero como un objeto, pero dice, no, no puedes ser un objeto porque está vacío, es una vacuidad. Y luego se revela tal cual y como es, como la fuerza, que es como el poder, que es, o la vitalidad, que es, o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces se le llama el poder superior, el poder de Dios, ¿no? Aquello que brilla, aquello que...
no que brilla como luz, ¿no? De ahí emana luz, pero no, está más allá de la luz, de la oscuridad, y aquello que la luz ilumina, que es la misma noción de ser. La noción de ser es el reflejo de esa luz, emanada del absoluto, que ilumina al cerebro, y en el cerebro entonces aparece esa noción de ser, que luego se convierte en un individuo separado cuando se identifica con el cuerpo. Sin embargo, esa noción Todo lo que haya que saber de ahí en adelante, hasta eso es lo único que puedes saber. De ahí en adelante, lo demás llega sin la necesidad ni de la mente, ni la del intelecto, ni de la razón. Se podría decir que por medio de intuición. ahí no se oye bien. A friend of mine said that she wants to be a vegetarian. Everybody should be. She wants to Nastia, be a vegetarian, but she cannot do it. you are She has to be. connected to the She said that speaker. she cannot force her to. But she wants to be ethical, so she only ¿Ah? eats animals that are happy. Okay, but isn't Somebody's that connected to even the more speaker. rule? You have to eat some animal. Why eat the happy fellow? No. ¿Me oyes? No. Es que alguien se conectó a la corneta en la casa, como es por el Bluetooth. Entonces, ahí, cuando llegas a ese punto, ¿ok? Donde no hay identificación, que de ese ser consciente, ¿verdad? Pero ese ser consciente no sabe qué es, porque no tiene ningún pensamiento acerca de sí, porque no hay identificación con nada. Entonces, de ahí en adelante, ¿ok? Ya no funciona ni la mente, ni el intelecto, ni la razón, sino la intuición. Pero esa noción de existencia se sabe ser, es lo único que sabe, digamos. El único que sabe es qué es. Pero no sabe qué es esto o aquello, ni sabe de otra cosa, solamente sabe de sí. Claro, y yo, bueno, ahí es como que veo, bueno, cuando uno ya lleva tiempo, ¿no? En meditación, está ya en ese estado neutro, luego cuando vuelve otra vez un poco al mundo, es como si viera que el mundo son como imágenes superpuestas a esa noción de existencia, que estaría como fija, inmutable, Ujú. y luego lo otro es como algo superpuesto que está flotando, que está moviéndose ahí encima, sin que aparentemente la toque, aunque es uno con ella, y es como el espacio en el que hay objetos, pero que no afectan al propio espacio, ¿no? No sé Sí, explicarlo. correcto. La naturaleza de ese, vamos a llamarlo yo conciencia, ¿ok? Mm. Que no es el yo cuerpo, que sería el yo mente, ¿sí? Ujú. Ese yo conciencia es de la misma naturaleza de su fuente. En realidad, todo es de la misma naturaleza de su fuente, pero aquí no estamos interesados ya en el mundo, sino en ese yo conciencia. Es idéntico. Es tan inmutable, tan inafectado, tan invisible, aunque tiene una forma sutil. ¿Mm? Por eso se le llama el cuerpo sutil. ¿Mm? ¿Ese sería lo que tradicionalmente se dice el cuerpo causal o No, no? el cuerpo causal es una especie de energía creativa dentro del absoluto que simplemente se despierta, ¿ok? Y ilumina el cerebro. Es la misma energía que manifestó al mundo. Esa energía primordial de la que habla el Big Bang, ¿ok? Que se dice que no había nada y apareció una vibración
Y de esa vibración empezó a aparecer la materia. ¿Mm? Eh, bueno, me surge una duda, bueno, no es que sea una duda tampoco práctica, bueno, puede ser teórica un poco también. En lo que dices, por ejemplo, de iluminar el cerebro, yo en algunos casos en meditación pierdes completamente la conciencia, pero luego te mantienes erguido. Bueno, cuando vuelves estás completamente erguido, ¿no? Y sin embargo, cuando hay una dormición, se te cae la cabeza. Sí. Aparentemente sería la misma inconsciencia, pero sin embargo no es No, así. no habría inconsciencia. Si hubiera inconsciencia, la cabeza colapsa. Puede que no tengas conciencia de cuerpo, pero todavía eres consciente de ser. Correcto. Pero ahí no, digamos que no ha surgido todavía de lo que llaman el Hridayam, ¿no? Del centro del ser, del corazón, de la residencia del Mm, ser. No ha ido hasta la cabeza, entonces No, 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 se mantiene no. ahí. No, está allí. Para que esté allí, tiene que haber conciencia. Eso es conciencia relativa. ¿Mm? Mm, Está allí, por eso en el sueño profundo no puede realizarse el absoluto. ¿Mm? correcto. Es- No habría conciencia del absoluto o conocimiento del absoluto. pero sin embargo, digamos uno que está ya estabilizado en absoluto, sí que sería consciente del sueño profundo. Sí, Digamos, como diría Nisargata, que decía que era consciente de ser inconsciente, sí, que parece muy paradójico, muy contradictorio, ¿no? Pero sí, al principio no se va acostumbrando a esa. El cuerpo se cansa, necesita descanso, el cerebro necesita descanso, por eso colapsa, se apaga la luz. ¡Pucum! ujú. Ramana también decía que él no dormía, porque el velo de la ignorancia ya ha sido removido. Bueno, no dormía en ese sentido, quiero decir que era siempre consciente de los tres estados, ¿no? Incluso del sueño profundo. Sí, Ujú. Claro, es que yo cuando se habla de la ronda de los tres estados, claro, digo, bueno, ¿ante quién rondan? Rondarían ante esa noción de existencia, no ante el absoluto, digamos, en principio, ¿no? bueno, el absoluto está más allá de la noción de existencia. Claro, por eso digo. Y de los tres estados en este caso. Correcto. Mm. O sea, digamos que esa noción o ese yo ya no identificado al cuerpo sería el testigo de los tres estados. Correcto, Y el absoluto sería el testigo de ese testigo, digamos, ¿no? correcto. Pero desde el punto de vista absoluto, hay que Sí. tener cuidado cuando se habla de testigo, porque ese testigo no atestigua nada, porque no Ya, sí. percibe nada, porque solamente se atestigua a sí mismo. Es O sea, decir, nada otro. Quieres decir, sí. desde el punto de vista absoluto, solo el absoluto es, que incluye, sí, los tres estados y todo lo demás. Ujú. Por eso dice que lo abarca todo. Claro, es que yo, bueno, en una cierta experiencia que tuve, digamos, como una vivencia del yo soy puro, digamos, claro, ahí había como una conciencia, pero muy vívida, mucho más vívida incluso que en la vigilia, solo que sin objetos, ni nada. Pero sí que había una sensación o un conocimiento, no sé de dónde vendría, del propio, de que no había nada más, o sea, de ser uno, pero sin que haya otro poder aparte de lo de eso. O sea, una sensación clara de que no había nada más o ningún otro que tú. Que, Sí, que- pero eso todavía es relativo, te explico. Si sí. no hay conciencia de cuerpo, eso tiene un nombre, aunque es una especie de estado de no diferenciación, pero
Le llaman Nirvikalpa Samadhi. Pero como las tendencias no han sido completamente destruidas, la mente regresa. Ujú. Eso se recomienda el Saha Samadhi, el estado natural, que es con los ojos abiertos, hay plena conciencia de cuerpo, plena conciencia de mundo. ¿Mm? Las actividades se van llevando a cabo de manera espontánea, pero la identificación con el cuerpo no está presente. Lo importante es perder la no identificación con el cuerpo más que perder la conciencia de cuerpo. ¿Me sigues? Porque si quedan algunas tendencias, algunas creencias, ¿ok? Algunas improntas. Ay, no se oye bien. Si quedan algunas improntas, ¿ok? Ahora, No oigo. ahora me oyes, ¿no? Ahora, sí. Si quedan algunas Es improntas, que, bueno, yo no son, si queda alguna sí, impronta, no son destruidas en la ausencia de la conciencia de cuerpo, porque claro, es que, tiene que haber conciencia de cuerpo para que haya percepción del objeto, ¿ok? Que sí, despierta, que despierta, ¿m? A esa impronta que hace que se corra detrás de ese objeto en busca de felicidad. En busca de felicidad, ni siquiera en busca de placer, sino ya, de ya, ya. felicidad, ¿sí? Claro, es que yo, digamos, en aquella experiencia, yo tenía anterior a esa experiencia, de esa vivencia, que fue algo como fortuito, ¿no? Pero tenía la idea romántica de que cuando uno saltaba a ese vacío, era como una cosa sin retorno y ya está, independientemente del karma y de los condicionamientos y demás. Claro, pero Pero claro, eso es lo que sucede. Uno está esperando que lo que uno cree que es esa experiencia suceda. Y puede que hasta uno la proyecte mentalmente y diga, ah, la alcancé. Pero no, no es así. O sea, que desaparezca quiere decir como si tuviese existencia separada. correcto. No que cambie la forma y sea un vacío luminoso ni nada de eso, ¿no? Porque sería una experiencia a fin de cuentas también, ¿no? A mí también, yo estaba hasta cansado hasta la de conciencia de ser. Así, nada, no quiero nada, quiero saber, no quiero no estar aquí. No, no quiero Pero sin estar aquí. embargo era muy agradable, una experiencia de una felicidad completa. Claro, no, pero esa felicidad todavía es ilusoria, Bueno, digo, porque está presente mientras esa conciencia esté presente. ¿Sí? claro, el problema, luego yo recuerdo en esa experiencia, en días inmediatamente sucesivos, que había como espontáneamente había algo como que te arrastraba, ¿no? Y como que se iba a repetir de nuevo eso, pero claro, ahí el condicionamiento tomó forma de un terror porque, claro, tenías cosas en el mundo, tenías trabajo, tenías familia, tenías tal, y daba la sensación de que todo eso iba a quedar completamente, ¿no? Eh, Entonces, y todo eso, había y todo incluso eso, una oración de volver al estado normal. Lo que perseguías, que era precisamente eso, en ese momento no lo querías para nada. Decía, aferrarte al mundo porque no, esa fuerza que no querías que te llevara de nuevo, ¿no? claro, pero es que Y bueno, pues, entonces yo quiero la identificación con uno y no quiero la identificación con el otro. Quiero la experiencia del absoluto, pero ya no quiero la experiencia de lo relativo y todavía ahí hay ignorancia, porque todavía quiero escoger entre uno y el otro. Y todavía está el del medio hablando del uno y del otro. Sí, el uno, el otro y el del medio son una y la misma son lo cosa. mismo. Y ahí ya no hay nadie que quiera o que no quiera. Pues es aquello que se dice que samsara es Puede que, nirvana, ¿no? sí, puede que haya un movimiento, ¿ok? Pero ya no es, creo que se diría volitivo, ¿cierto, Pedro? Porque no interfiere no hay voluntad individual. El movimiento que surge en el cuerpo de lo que llaman el sabio es simplemente por el beneficio del colectivo. Correcto. Si el sabio se encuentra en un sitio donde su presencia no beneficia al colectivo, el absoluto lo mueve para otra parte.
¿Mm? Porque lo está utilizando como instrumento para el despertar. ¿Mm? O Porque sea, no realmente, hay voluntad propia en ese sentido del comprensor, en ese caso, ¿no? no, porque el cuerpo del sabio ya no tiene más nada que hacer aquí. No tiene, Ajá. no tiene tarea que cumplir, no tiene meta que alcanzar, no tiene responsabilidades que atender. ¿Y qué sucedería en el caso de no tener ninguna función o que el absoluto no le busque una función aquí? Pero Que moriría el cuerpo? su función es la de despertar. Y el que se está encargando, si el sabio todavía tiene a su alrededor una especie de aparente dependencia o algo que dependa de él, el sabio sabe que no depende de él, que no es él el que está atendiendo o satisfaciendo esa dependencia o esas necesidades, sino a través de él. O sea, sería algo así, bueno, recuerdo que Nisargata decía que soy libre para hacer lo que debo, no lo que quiero. Correcto. Ya, ya. Ujú. En el caso del sabio, inclusive, hasta lo que le gustaba, aunque puede que le venga solo, y no tiene que pensar, o sea, no tiene que buscarlo, viene solo y lo experimenta porque sí, porque no le queda otra, pero es imposible eh, entender ese estado, ni con Ya, la ya. mente, ni con el intelecto, ni con la intuición. Tiene que conocerse directamente. Ujú. Ya desde cuando Ramana veía que los que vivían con él, no los que ya estaban avanzados, porque los que estaban avanzados ya no ni siquiera necesitaban de la presencia física, porque ya habían entendido y ya eran adeptos al estado de no diferenciación. ¿Mm? Y él sabía que si los dejaba a un lado, pues ellos iban a estar bien. Inclusive aquellos que por su apego no podían mantener el estado de diferenciación, váyase, Anamalai Swami lo despachó. Usted se queda allá, no venga más a verme. Entonces, cuando él veía que todo era una especie de mendicidad espiritual por objetos materiales o lo que sea, él se iba. Él se iba. Baba, por ejemplo, a veces no salía. Y le decían, pero ¿por qué no sale? Y yo, ¿para qué? Si nadie quiere, o sea, todos quieren lo que la mano da, pero nadie quiere la mano que se los da. Afuera lo que hay es un montón de mendigos, decía, pidiéndome algo, pero no me quieren a mí. El señor Ratanlal, cuando igual, mi preceptor, cuando estaban ahí sentados y veía que estaba todo el mundo en una nebulosa, se paraba y se iba. Digamos, pero eso no es lo usual cuando hay, digamos, sabios que son de masas en lugar de... Porque Nisargata, por ejemplo, los elegía muy cuidadosos, ¿no? O sea, en cuanto veía que había otro propósito diferente a ese que tú dices, no les permitía estar ahí. Él no los elegía, él no tenía elección. Ajá. O sea, Bueno, pero como... decirle a alguien que Sí. se quede o que se vaya, no hay nadie que tenga la elección de ello. Ajá. Ese es el problema del buscador, que todavía se identifica con el cuerpo, cree que es el hacedor el que toma las decisiones, el que escoge, el que elige, y superimpone su ignorancia, ¿no?, sobre el sabio. Y dice que la culpa es el sabio que tiene preferencia porque a mí y porque no. Y ese cuerpo no tiene nada que ver con nada. Es inocente de toda causa. ¿Mm? Claro. Y no está sujeto a ningún efecto. Claro, pero digamos, pero el sabio sí que sabe que si el propósito no es el autoconocimiento, tampoco se da la oportunidad para que venga el autoconocimiento, ¿no? ¿Perdón? Quiero decir, si uno va en compañía de un sabio, digamos, pero con un propósito distinto al autoconocimiento de su ser, digamos, no hay, quiero decir, no hay una oportunidad ahí, no se da una oportunidad para que
Pierdes el tiempo porque el sabio es como un manantial, ¿sí? Donde está brotando el agua constantemente, pero no hay un recipiente que lo reciba. Correcto. Los que están interesados en cualquier otra cosa que no Sí. sea despertar. Digamos que en ese sentido la gracia no es que sea, como dicen algunos, como una lotería, sino que está surgiendo siempre, pero depende también de que haya un receptor ahí Tiene que haber para un eso. recipiente, tiene que haber un recipiente. Ya, ya. Y el recipiente es esa conciencia de ser, ese yo conciencia, ese yo Sí, consciente, ese yo que está consciente ahora, ¿ok? Que no le interesa nada, ni siquiera la gracia, claro. que no quiere nada y que no sabe nada. Lo que decías el otro día, no desear nada y olvidar todo, digamos, ¿no? O, bueno, Exactamente. olvidar todo lo olvidable, ¿no? Porque lo que uno es, no. Ya. Ahí ni el intelecto se mueve. Pero curiosamente eso tampoco se puede elegir. Quiero decir, no es cuestión de voluntad propia porque dependiendo del condicionamiento también quieres o no quieres eso. Y no has elegido tu condicionamiento tampoco. Bueno, sí, no, se ha Porque condicionado, ¿no? todavía se considera a, a este mundo de luces y colores extremadamente irresistible. Ya. Sí, eso, bueno, también me doy cuenta que hay, independientemente del concepto que tenga uno de uno mismo, como que puede ser muy negativo también, ¿no? Una persona deprimida, pero veo que hay un enamoramiento incluso de eso. Es como que uno está cómodo no sé si por asociación durante años con un personaje, ¿no? Como que está cómodo en ese papel y aparentemente con la boca puedes decir que quieres abandonar ese sufrimiento, pero por otra parte es como que te niegas porque lo has hecho tu Porque, identidad y no. Claro, correcto. Porque en lo que uno llama mundo material o espiritual están todos en el mismo, que están todos en el mismo campo ilusorio. claro. Lo que cambia es el entorno, ¿sí? Que es un ashram o un bosque o los santos o los sabios o lo que sea. Todavía es referente a lo fenoménico. Y mientras haya interés por lo fenoménico, aunque sea lo más elevado que se pueda considerar, es imposible el autoconocimiento. El autoconocimiento el absoluto no se conoce a sí mismo. Es el sí mismo. El absoluto no, hay que dejarlo afuera de todo. Eso no sabe absolutamente nada. No sabe qué es. El autoconocimiento se refiere a ese yo conciencia. Entonces se conoce a ti mismo y conocerás a Dios. Hasta que tú no te conozcas a ti mismo como yo conciencia, bueno, que lo conoces cuando pierdes la identificación con el cuerpo. ¿Ok? Por eso la pregunta, ¿quién soy yo? Estoy cuestionando lo que yo creo ser. ¿Mm? Estoy cuestionando mi identidad. La última trampa es la identificación con el absoluto, porque habría uno que se identifica con el otro. Lo que hay que saber es que son idénticos. ¿Mm? Ya, Y ya. ahí no hay uno que se identifique con el otro. Entonces ya al mundo, ¿mm?, el individuo y el absoluto se saben que son idénticos. Claro, pero en ese sentido no es que desaparezca el mundo, sino que desaparece el mundo como algo separado del absoluto. Ni el mundo ni el individuo. O sea, desde el absoluto se sigue viendo el mundo, pero como el absoluto, ¿no? El, Como algo el no mundo, distinto. el mundo es inmortal también, porque es de la misma naturaleza del absoluto. No tiene ni principio ni fin. Aquí se caen No, hasta, aquí se caen las teorías de Big Bang, creación. En los Vedas se habla de infinita cantidad de apariciones y destrucciones de infinita cantidad de mundos. No hay principio ni fin. Ramana lo dijo. Estos universos son tan antiguos como su fuente.
pero sí que hay como una intermitencia ahí, ¿no? De un paso de manifiesto a no manifiesto, manifiesto a no manifiesto. Porque cuando se habla de creación y La destrucción, única intermitencia aparente es la aparición y desaparición de ese yo consciente. que es donde surge el universo, claro. Y no es que está ausente, ¿sí? Sino que está en estado no manifiesto, en estado no diferenciado. Ya. La idea es mantenerlo en el estado no diferenciado mientras está consciente. Que no hay manifiesto. O sea, claro, es que yo, ahí entre no diferenciado e inmanifiesto, o sea, por ejemplo, cuando se dice, claro, yo lo tengo que imaginar porque no lo experimento, ¿no? Cuando se dice que el absoluto no se conoce a sí mismo, no, o sea, es diferente que si se dice, por ejemplo, que el mundo es no diferenciado del absoluto. No, En el sentido, a ver, no diferenciado es el estado de no diferenciación. Cuando el yo consciente no ve diferencias de nada. o sea, una cosa, si es inmanifiesto, claro, ahí no hay, no hay ni diferenciación ni no diferenciación porque no hay manifestado nada que pueda ser susceptible de diferenciarse o no, ¿no? Y luego está, cuando hay manifestación, Eso es una imaginación del estado de no diferenciación. sí, bueno, En el estado definido por ejemplo, no hay diferenciación porque no hay conciencia. La idea es mantener a la conciencia en el estado de no diferenciación mientras está despierta. ajá, Y no está despierto, yo. Quien ve diferenciación, yo. ¿Por qué veo diferenciación? Porque identificación con el cuerpo. Y ahora veo diferentes objetos. ¿Mm? Y los veo separados también de mí. Yo estoy aquí, tú estás allá. ¿Mm? Yo soy diferente de ti. Primero aparece la dualidad, yo y tú. Esa es la mente. mm. Yo y tú. Dos. Luego separación, yo estoy aquí, tú estás allá. ¿Mm? Luego Entonces, diferenciación. Luego diferenciación, soy diferente de ti. Luego la ilusión de independencia, yo soy independiente de ti. Y luego viene, vienen los juicios de valor, ¿sí? Yo soy mejor o peor que tú, superior, inferior, puro, impuro, y lo demás también. pero Si todo no, parte de la primera creencia, yo soy, que no estaba, ¿no? En el absoluto. no estaba despierto. No hay nada que no sea, ni no hay nada que no sea. Ujú. No hay nada que no sea el absoluto. No, pero me refiero, por ejemplo, en el sueño profundo no hay ese conocimiento yo soy básico. Correcto. Y es a Está partir de allí. ese conocimiento cuando se forma Está- ya el mundo, el universo, todo. Ese conocimiento está presente, pero en estado de ignorancia. ¿Qué pasó? Ya, ya va. Ya, que entró una llamada y tenía que atender. No, está bien, me ha quedado bastante claro, pues, por lo menos el punto ese de la indagación. O sea, en definitiva, ahí en cuanto a la indagación, se trata de permanecer en el punto A ese donde surge la atención, descansar ahí, digamos, no buscar más
intentos de indagar al propio yo, sino permanecer ahí, punto, ¿no? Porque como es inindagable, tampoco tiene sentido intentar buscar un resquicio de conocerle. No, no tienes que indagarlo porque ya se descubrió, ya se sabe cómo es en realidad. Ya se sabe cómo ese yo conciencia es. Es decir, que no está limitado, se sabe que no está limitado a lo que percibe, Mm. porque ya no está identificado con lo que percibe. Mm. ¿Mm? Ni siquiera con la totalidad de lo que percibe. Ni siquiera. ¿Mm? Claro, digo, porque si estuviera identificado sería un yo soy todo, ¿no? Digamos, pero siempre hay un yo y el todo. Es como Sí. un rastro de... Por eso, fíjate la diferencia sutil, en que inclusive se podría expresar o se expresa gramáticamente, literalmente. Yo soy eso, ¿ok? Y ve la diferencia entre solo eso es. No hay un yo. Sí, 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 sí. Mm. Muy bien. Muchas gracias, César. No quiero, A la quiero dejar orden. también Gracias, oportunidades por ahí. gracias a ti de Muchas paso. Ok. Nas. Добрый вечер. Меня слышно, да? Добрый, да. Да. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Цезарь. Цезарь все время улыбается. Я не могу. У меня такая печальная тема опять. У меня все время печальная тема. Знаете, вот не могу я притворяться. Просто хочу сказать, что вот мой поиск, вот 16 лет, это сплошная боль и ненависть. И я не знаю, что происходит, я никак не могу от этого, ну, не могу, я что только не пробовала, что, как вот только, какие только техники, практики, это не уходит никуда. И вот я рассказывала, у меня был учитель, вот, и как бы вот я была у него в чате, и вроде вот я его слушала целый год, и все вроде как успокоилось, все нормально, расслабилось, а потом вот начались какие-то глюки, вот, и он меня исключил, и у меня опять вот эта вот ненависть, злость, и теперь это вот, я не знаю, это в каком-то таком жутком состоянии, вот, то есть я и пытаюсь сделать вот все практики вот эти, я есть там или еще что-то, и все равно вот, ну, как бы вот эта вот ненависть и злость, она тормозит, и вроде как вот даже получается, но все равно вот настолько мощная какая-то вот это вот, я просто вот, ну, не знаю уже, что делать. Я уже просто вот все бросаю просто, ну никак мне никуда вот с ней. Вот. Я много, наверное, сказала. Нормально. And the 16 years of my search have been so full of pain and hatred, and this last story with the previous teacher also it caused so much of it to rise. And even though now I'm practicing this I amness and all the self-inquiry, it kind of helps, but still this hatred and pain is still there, and it is so powerful, so strong. Yeah, holding on to that memory and basing and having an identity with it, it's all the past. Вы держитесь за эти воспоминания, и это основано на отождествлении с этим всем, с прошлым. That's all. И вот и все. In fact, you are unconsciously rejoicing in that pain Неосознанно вы наслаждаетесь этой болью. because if you let it go, you go away with it. Потому что если вы дадите ей уйти, то вместе с ней уйдете и вы. You as you think you are. Ну, вы как то, чем вы себя считаете.
Да, я уже поняла, что эта боль, она просто держит и не дает мне вот как бы вот, ну, всем этим заниматься. Но вот, ну, как мне вот ее, как забыть, отпустить? Я уже не знаю, что делать. Я How do I пыталась let вот go? как-то. Hmm? How do I let go of it? By keeping quiet, Оставайтесь тихой, by removing all these memories, избавляйтесь от этих воспоминаний. or at least not identifying yourself with it. Ну или хотя бы не отождествляйтесь с ними. The memory is what you know. Воспоминания — это то, что вы знаете. Between the knower and the known, who am I? Кто вы, то, что вы знаете, или тот, кто знает. By remaining as a knower without knowing. А? By remaining as a knower without knowing. Оставайтесь знающим, который не знает. As I am. Оставайтесь «я есть», No, I am this, that, like this, а не like «я that. есть» что-то, одно, другое или третье. I gave this answer at least 70 million times. Same answer. Я услышала уже такие ответы 17 миллионов раз. The answer to all these questions is a counter question. И ответом на все ваши вопросы будет встречный вопрос. Who is a questioner? Кто такой вопрошающий? First, you must know yourself. Вроде как я, ну, я какая-то, я какой-то, как-то мысль какая-то, я. It's me, it's a thought. And get rid this me as a thought. Избавляйтесь от этой «я» мысли. То есть как бы находиться все время в моменте, да, вот сейчас. To be always in the present moment. No. See, just keeping the attention on the thinker, not in the thought. Нет, удерживайте внимание на мыслящем, а не на мысли. С вами это очень легко сделать. А так, конечно, тяжело, честно. With you together, it's easy to do, but by myself, to be honest. Then good. Ну, хорошо. I'm not going anywhere soon. Я пока что никуда не собираюсь. I may go maybe from one place to the other, but this body is going to be here for a while. So Я могу с одного места на другое переезжать, но пока что это тело, оно еще здесь. and use this body properly. Используйте его. С вами я становлюсь тихой. Хорошо, очень хорошо. Good. Хорошо. Спасибо But вам большое. when you are not with me, Но когда вы не со мной, try to remain quiet. старайтесь оставаться тихой. That's the point of spending time with this body. В этом смысл того, чтобы проводить время вместе. When you learn how to keep quiet by yourself, Когда вы научитесь оставаться тихой самой then самой собой, this body is of no use for you anymore. тогда вот это тело, оно больше вам не нужно, ну, в смысле, тело Цезаря, оно вам больше не нужно будет. Я просто смотрела в ум, и я вижу, как вот все эти образы создаются, но с ними очень сложно совладать. Вот. I was looking at the mind and I could see how all these images were being created, but it's really difficult to deal with them. You don't have to deal with that. Не нужно с ними пытаться совладать. These images come and go by themselves. Эти образы приходят и уходят сами. You have to remain as a witness. Нужно просто оставаться наблюдателем. What you witness changes. То, что вы наблюдаете, меняется, The witness doesn't change а наблюдатель не меняется, because it's identical. It's of the same nature of its source. потому что природа его такова,
как и природа источника. And also to make use of this body means to absorb, see, what you are told. Также старайтесь впитывать в себя то, что вам говорят здесь. By not trying to rationalize it, intellectualize it, Не пытайтесь рационализировать, to, argue, интеллектуально как-то это пытаться понять, to argue with it, спорить с этим, so they can sink with чтобы it. оно могло осесть в вас. Да мне даже не с чем спорить. Я все прекрасно, ну, как бы я понимаю, о чем речь. There is nothing to argue there. Good. Хорошо. Спасибо. That's already an argument. That's already an argument. Вы уже спорите. Правда, я спорю, я не понимаю. I didn't realize. I know. Я знаю. Надо молчать, да. Should keep quiet. No, you can talk and you can ask. No Нет, вы problem. можете говорить, вы можете спрашивать. I'll do my job Я буду выполнять свою работу. just to make you see what you can't. That's all. Помочь вам увидеть то, что вы не можете увидеть сами. Да, я не могу это увидеть. No, I can't. It's like one of my favorite comedians. It's a British guy. Один из моих любимых комиков, британец, He asked a question to the public. он у зрителей спрашивал, Who owns a cat? у кого есть кошка? And many people say, I. И многие там поднимали руку, говорили, я. And then he says, your house is stink. И он говорил им, у вас дома воняет. And everybody laughs. Все смеялись. Then he keeps quiet. Затем он затихал And then he says, somebody got to tell them. и добавлял, ну кто-то же должен вам сказать об этом. Then he asked another question. Any students here? Затем он задавал следующий вопрос. Есть ли здесь студенты? And everybody says, yes. Ну, кто там говорит, есть, да? And then he says, your house stinks. И он опять говорит, у вас дома воняет. And everybody laughs. Все смеялись. And then he says, somebody have to tell them that. Кто-то же должен вам сказать об этом. Huh? I'll tell you this. It's a one-liner comedian. It's brilliant. The one that has a hair like this. No. Спасибо большое. You're за welcome. ответ. Пожалуйста. Milton Jones, I believe his name. А вот можно еще вопрос? Можно, да? А вот нет ошибок.
это значит, вот что это значит? Повторите еще раз. Что значит что? Что в сознании нет ошибок. What does it mean that what does it Что mean это that значит? there are no mistakes in consciousness? It's exactly that. Именно это и значит. То есть мы не можем совершить никакую ошибку, все предопределено, да? Mean that we cannot make a mistake and everything is preordained. Now you're going in the wrong direction. Вы куда-то идете не в ту сторону. That's mental curiosity. Это ментальное любопытство. In this case, knowledge. В данном случае любопытство касательно знания. Now you're using another object, in this case, Используете объект, в данном случае subtle, тонкий Right. объект, thinking about it и думаете о нем, and wondering about it. размышляете о нем. If I tell you yes or no, you will not feel more awakened. Вне зависимости от того, скажу я вам да или нет, вы не будете чувствовать себя более пробужденной. Your mental curiosity only will be satisfied. Только ментальное любопытство будет удовлетворено. And the mind can never be satisfied. Ум никогда нельзя удовлетворить It will look for something else полностью. Он Think- будет искать что-то еще, to think about. о чем ему подумать. And this vicious circle of question answer never ends. Этот замкнутый круг вопросов и ответов никогда не закончится. Who is the Да, я questioner? поняла. That's the only question. Кто такой вопрошающий? Вот единственный вопрос. Все, я сдаюсь, да. I give up. Give up, I Снова работает. Дайте я. Ой, с удовольствием. Не хотелось бы. Но не получается. But I don't seem to succeed. more thoughts. Опять мысли. That's what you think. Это то, что вы думаете. Don't doubt Не сомневайтесь, that you will succeed. получится у вас или не получится. Doubt the doubter. Сомневайтесь в сомневающихся. Who is it? Кто это? Я уже начинаю тупеть. You begin to feel down. That's also what you think. What you feel is because of what you think. То, что вы чувствуете, потому что вы думаете это. Сейчас я уже ничего не думаю. Уже ничего. No, I'm not thinking anything. You are thinking that you are not thinking now. Теперь вы думаете, что вы не думаете.
Ну, в смысле, мысли не появляются. I mean, but the thoughts are not arising. Good. Хорошо. Спасибо.
Ajá. I'm here. Меня слышно, Цезарь? Mm. Да, Здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Цезарь, здравствуйте. здравствуйте. Я бы хотела спросить, вот когда я задаю вопрос, кто я, и смотрю вовнутрь, как Цезарь говорил таким нежным, любящим взглядом, у меня такое ощущение, даже не ощущение, это на физическом уровне происходит, как будто бы тело втягивается все вовнутрь. Это как бы нормально или это что-то такое ментальное? When I ask the question, who am I, and looking within, it feels physically like if the body is being sucked in to the, like to the inside of it, or being absorbed somehow. Is it normal? Yeah, it's not the body, the mind. Да, но как вы сказали, что втягивается вовнутрь, это не тело, а ум. Yes, so I, which in this case means body. Я мысль, которая в данном случае означает тело. Ну, ощущения просто на физическом уровне, прям такие ощущения, как бы втягивания. Вот я физически это чувствую, как бы вот идет такие ощущения. Yes, Да? То есть так оно и должно быть, просто наблюдать за этим. That's how it's supposed to be, and I should just Yeah, see it happening. this constant thought is in the brain Это вот постоянная мысль, она находится в мозгу, because we always think that we are the body. потому что мы постоянно думаем, что мы это тело. When that thought leaves the brain, И когда эта мысль покидает мозг, so it's such a relief from the body. ощущается для тела, For the это body. ощущается как, ну, как какое-то освобождение, как облегчение. It's released from that burden. Тело освобождается от этого груза, From such a heavy этой weight. ноши. Вот я еще хотела спросить, Цезарь, а сейчас есть возможность вот к вам приехать туда или нет? Possible to come and visit you? Yes, Да? Потому что вы говорили, что вот когда вам уже ничего, кроме вот этого как бы самореализации будет неинтересно, вот уже можно как бы и в общем, как сказать, и уже серьезно этим заняться. Я чувствую, что я уже... Ой. Because you said that when you are not interested in anything else but self-realization, it should be taken seriously Это у меня вот это and, хорошее. and probably there now. look like. Похоже, что да. Я просто хотела сказать, что я, наверное, подхожу к такой черте, что мне уже, кроме этого, уже, наверное, в жизни больше ничего сильно и неинтересно становится. I feel like I'm getting to the point where nothing else really interests me that much. It's natural. Это естественно. Спасибо. Я еще Да. хотела попросить, а можно вот вместе с Цезарем самоисследование? Can we do the self-inquiry together? Sure. Конечно. That's the whole point. В этом весь смысл. That's what I was trying to say. Make good use of this thing. Это то, что я имел в виду, когда я говорил, что This вот этим вот пользуйтесь как следует, clear doubts проясняйте свои сомнения, and then clear the doubter. а затем избавляйтесь от сомневающегося.
А еще вопрос, можно, Цезарь? Вот если, допустим, вот что-то такое в жизни, что тебе очень дорого, но у тебя хотят отнять, вот как бы смириться с этим, сдаться и ждать, что будет, или все-таки бороться за то, что тебе дорого? What if there is something in your life that is extremely valuable to you and somebody else wants to take it away from you? Should you just give up and let them take it, or you should fight for it? You mean a person? Вы имеете в виду человека какого-то? Не совсем. Так, Нечто материальное. something material. Try to keep it. Пытайтесь удержать это. You may succeed, you may not. У вас может получиться, может не получиться. Be happy either wise. Но оставайтесь счастливы при любом раскладе. Спасибо. Thank you. Fighting means doing something not to lose it, right? Бороться за что-то означает делать что-то, чтобы не потерять, лишиться чего-то. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Спасибо. Thank you. Я думаю, увидимся. I think we will see each other. Good. Хорошо. Where are you Спасибо. from? I forgot. Откуда вы? Санкт-Петербург. Ah, St. Petersburg. Yeah, because what's the time there? 7 hours late. 7 hours is like 10, Sorry. 10:30. So we can't see you, so dark. У вас темно, у вас не видно. Не видно, да? Но у нас уже ночь. Okay. Mm. У нас уже 10:30. So, 10:30. Mm. Если вам нужно как-то посоветоваться насчет приезда, вы можете написать мне. Хорошо, спасибо. Спасибо. You don't need visa to come here. Чтобы сюда приехать, не нужна виза. Спасибо. And if you travel with Turkish Airways, you don't need vaccine certificate. Only It's not PCR up to- test. It's not up to the air. It's up to the country. You don't need here. No need vaccination to come here. И не нужна прививка. Я уже читала, да, что прививка нужна. Не нужна. Не нужна сейчас? Мгм. Информация Там вроде было. много устаревшей, поэтому я говорю, что может быть лучше списаться, если есть какие-то вопросы. If you need some Все assistance, меняется, да. contact you. Хорошо. Цезарю в Телеграм, да, можно там? Или мессенджер. Ну, если вы говорите по-английски, если нет, то вы можете мне написать ВКонтакте, например. Вы есть ВКонтакте, да, Настя? Мгм. Ну, я редко Как вас захожу. там найти? Да? А как вас там найти? Как найти? А вы есть в группе, которая группа сатсангов? Нет, наверное, нет. Мне кажется, вы мне писали раньше, я посмотрю. Да? You have a contact. Хорошо. You have a satsang group in contact. I didn't know that. Я не знаю, я forgot. I should.
Хорошо, спасибо. You're welcome. Спасибо. Спасибо. Увидимся. Спасибо. It is good.